Iba yo por la 72 bajando del tanque de la Delicia y después que pasé el Sur y Salcedo, por ahí más o menos entre la emisora Atlántico y otras emisoras que hay por ahí de farándula y de cuestiones, me salen por unos pasillos una muchacha y me entregan un papel. Ese papel decía, si usted gana 280 millones de pesos mensuales o es pensionado, de estas cantidades se le prestamos al tanto por ciento. Me vino a la memoria mientras yo caminaba, iba en busca de unos pañales en un día ayer que fue totalmente infructífero, un día que mi diario registré como algo que no había sucedido nada extraño aparte de estas cosas, y me vino a la conclusión el papel de la banca en la sociedad. Y es cuando en el papel de la banca en la sociedad me lleva a buscar los orígenes de la banca y me llega a ver por qué existe la banca. Y resulta que eso es tan antiguo que se remonta más allá de cuando a 2000 personas le llamaban nación. La nación de los edomitas, la nación de los amonitas, la nación tal, la nación cual. Y así se llegó a época del gran maestro. Y entonces nace una sociedad. Y esa sociedad tiene un templo. Y en ese templo se ofende a Dios. Y sucedió desde el principio cuando el templo de Salomón. Y luego llegó a las épocas de Jesús, cuando hay ya el despilfarro y hay ya la sinvergüenzura. Ahí ya estaba la banca y se llamó el templo saboteado a las cosas que eran por oración y se convirtieron en comercio. Y eso hizo que el hombre que representa a una parte de la sociedad me traiga coalición. ¿Qué es eso de sociedad? ¿Qué es eso de banco? Y esa es la clase de hoy, queridos estudiantes, para ustedes, que solamente podríamos explicar de la manera del profesor, poeta y escritor Robinson Ferreira. Aunque no sea reconocido por nadie, me interesa un pepino y por eso yo no pierdo el tiempo ni haciendo, ni comentando, ni diciendo nada en cuestiones por redes. Mis amigos, a unos cuantos le contesto, pero el que le gusta mis cosas bien, y si no también. Mi satisfacción es tener conocimiento y conciencia de las cosas, porque el fenómeno para destruirlo hay que conocerlo. Yo vi en boca de Pablo Escobar decir, y yo apoyo y voy al presidente Luis Carlos Galán. Y así nos vemos que muchos mafiosos han llegado a la política, han estado cerca con políticos y han colocado políticos. Por lo tanto, antes existieron 100 años de gramáticos, por ejemplo. Son gramáticos los que escriben sobre saqueo. Hubieron en época de gramáticos que les conspiraron con Bolívar, gramáticos. Y hubieron antes de esos 100 años, aquí lo más cerquita, unas grandes garantías donde se le llamó el cóctel de poderes, que hizo expedita la vía hacia el poder a un hombre llamado Andrés Pastrana Borrero. No hay prueba más elocuente de ello que el gobierno de este Andrés Pastrana, elegido gracias a una campaña solidariamente financiada que culminó con la ya histórica fotografía del candidato conservador al lado del jefe guerrillero Tiro Fijo. Y allí confluyeron cuna, chequera, fusil y cámara. Y por supuesto la pluma de algunos periodistas famosos, grandes y otros periodistas. No hubo ninguna responsabilidad en cambio. Por eso le cabe a la gramática, de hecho, que la gramática ha estado ausente del poder desde hace mucho tiempo y que estuvo en aquellas cuestiones que se le llamó los 100 años de gramáticos presidenciales en Colombia. Y esto lo digo porque la gramática nos hace que nosotros entendamos qué es sociedad,
Que nosotros entendamos qué es ciudadano y nosotros entendamos qué es eso cuando se habla de lucha de clase, porque mucha gente confunde. Y tenemos primero que todo empezar a decir qué es banca y dónde nace la banca. Después, ¿qué es sociedad? Sociedad somos todos, la sociedad colombiana. Lo que pasa es que la sociedad se divide en alta sociedad, en sociedad emergente, que doblegó a la sociedad que era dueña de fábricas, almacenes, y se le llamó, y esa es la verdadera burguesía. Una clase que de toda mente fue primero revolucionaria antes que el proletario, porque cuando la burguesía revolucionaria que nos sirve de causa externa y se nos trae acá, y lo mismo la causa externa de Estados Unidos y de Francia, son causas externas para nuestra independencia, eran las clases revolucionarias, dueñas de almacenes, dueñas de fábricas pequeñas, de manufactura, pero que con el auge y el desarrollo de la tecnología hasta que se crea la revolución industrial, entonces cuando viene a nacer otra clase que viene a ser la que se levanta contra esa clase revolucionaria que se llama la clase obrera, o que le llaman el proletariado unido a los demás que van quedando rezagados por ese auge y que entran en la sociedad. Pero nos han enseñado, por ejemplo, y creemos muchas veces cuando nos presentan ese poco de novelones, con esas grandes mansiones, con 5 piscinas y una cantidad de cosas y lujos y sillas de oro y toda cuestión, y nosotros estamos creídos que esa nada más es la sociedad. Y le decimos, y nos sentimos, y nos hacen sentir arrodillados ante ellos. Pero sin embargo, cuando vemos aquel saqueo, cuando vemos aquel sicomoro, cuando vemos aquel árbol que no pertenece a Israel, porque ese es un árbol que fue traído del África y de Oriente, es un árbol donde se montó saqueo que no pertenece a esa tierra santa. Como aquí en Barranquilla, jamás aquí hubo olivo, jamás aquí hubo almendro, aquí existía única y exclusivamente el palo de guayaba, el palo de mango, el matarratatón, todas las casas, y esos eran los médicos de los niños y de todo, las cercas y todo. Entonces, pero profesor Ferreira, ¿cómo nos explica usted esto, profesor, así, en esa forma tan? Sí, porque existen muchas confusiones y muchas veces enrolamos y nos vamos las en ristre contra una clase dominante y le llamamos burguesía, pero resulta que esa clase fue la revolucionaria verdaderamente. Después fue que apareció la clase proletaria cuando ya se hace necesaria la máquina, la mano de obra obrera, pero que la clase de la tierra y el latifundio es mucho más antiguo y proviene de allá de que antes que Dios le haya dicho a un pueblo, ahí tienes esa tierra prometida. Y en esa tierra prometida es donde nace la banca. ¿Cómo así, profesor? Claro, escuche bien. Resulta que la primera ofensa que le hizo el hombre a Dios, después de la de el famoso Satanás, que es una criatura creada, y no estoy en clase de religión, pero la religión forma parte de la cultura universal. Cuando se llega al templo de Salomón, pero anteriormente hubo el tabernáculo, se hicieron medidas, se fueron y se reunieron para comprar árboles, atravesar el Mediterráneo, ir a las antiguas partes donde le llegaban para hacer el templo madera, pero el tabernáculo era tela y era madera, y el templo de Salomón sí era ya con construcción de ladrillos y bloques y etcétera, y tenía madera. Pero esa madera era traída de fuera, porque existía en toda la tierra árboles. De ahí que se hacen comercios y van naciendo sociedades. Entonces, ¿qué es sociedad? Tenemos que sociedad es una organización, o es una reunión en una comunidad, o son varias personas, varios individuos que económicamente o socialmente o culturalmente se reúnen. Por eso existen las sociedades intelectuales, las sociedades científicas,
las sociedades secretas, las sociedades comerciales, las sociedades anónimas, la sociedad de un país dividida en alta sociedad, baja sociedad y sociedad media, y desarrapados que de una u otra forma son producto de esa gran sociedad. Entonces entra una lucha. Pero si nos vamos a lanzar en ristre contra una burguesía que fue única y exclusivamente de fabriquitas y de cosas, y de manufactura, y que hizo la revolución y se desprendió de esa antigua monarquía, esa clase es la que pare a la otra clase revolucionaria llamada clase obrera. Entonces esa clase obrera entra en lucha en un determinado momento histórico, así como en la antigüedad, cuando 2000 personas eran una nación, y cuando el templo de Jerusalén, que llega el Señor Mesías y el Señor Jesús y voltea el poco de mesas esa y le da el látigo y los insulta y hasta le habrá dicho: no jodas, sinvergüenza, bandido. Porque ese era el centro de oración espiritual, pero también era de donde se sacaban los tributos para pagar a Roma. Entonces entra aquí alguien que se llama Zaqueo, y Zaqueo, aunque la Biblia dice muy poco de él, solamente lo menciona allá en Lucas, y alguna cuestión nos da la idea de que era un hombre que era recaudador de impuestos, pero ese impuesto lo recaudaba no para una banca nacional, sino para entregar tributos a una Roma o una deuda, porque aquel imperio también hacía calles, acueductos, etcétera, etcétera, en época ya más avanzada del Señor Jesús. Pero resulta que en la época del templo de Salomón, que es una réplica del antiguo tabernáculo, eran una cantidad de telas y cortinas que dividían el lugar santo, el santísimo y el atrio. Había madera y había tela y había medida. El templo de Salomón es una réplica, y de esa réplica vinieron la réplica del templo de Zorobabel y la réplica del templo de Jesús. Pero ¿de dónde saca usted, profesor, que está la banca ahí? Bueno, vamos a ver el origen de la banca. Una de las cosas que Dios le manda a aquel pueblo es que debe sacrificar animalillos para poder expiar los pecados. Y aquí es donde viene el engaño del banquero a Dios, y por eso él le dice: me están robando, me roban en los diezmos, me roban en las ofrendas, me roban en todo. ¿Qué encontró el Señor Jesús? El Señor Jesús encontró una cantidad de gente vendiendo patos según el pecado, vendiendo codornices, vendiendo conejitos, vendiendo animalitos, carnero, ovejos, etcétera, vendiendo ovejitas, vendiendo animales para sacrificar según lo grande del pecado. Yo me imagino estos banqueros como el banco hipotecario, el banco que guardan todo el sufrimiento, el sacrificio, la sangre que se ha derramado en ese color rojo que tiene nuestra bandera, y que proviene de una cuestión llamada independencia y libertad, que son los emblemas de unas sociedades de la burguesía alta de Francia, que nos viene como causa externa. Hacen que nosotros imitamos aquella cuestión, y también por eso hablamos de orden y libertad. Pero resulta que es necesario que nazca la banca. En la antigüedad la máxima expresión y divisa era el oro. Pero el oro, igual que los libros que son oro, hay que guardarlos, y son pesados, hay que guardarlos en bibliotecas. Por eso nacieron tantas bibliotecas, y hay tantas bibliotecas. Así el oro había que guardarlo en alguna parte. Y vemos esa película cuando vemos que el oro se llevaron Sabata, Ringo peleando los bandidos contra la ley, se llevaron los bandidos el oro de Texas, se llevaron los bandidos el oro de Kansas, se llevaron los bandidos el oro del desierto, se llevaron los bandidos, y entonces viene Sabata, Lee Van Cleef, el otro Ringo, y ¿han visto esas películas? Bueno, en la antigüedad también tuvo que ser así, habían bandidos que se tenían que llevar el oro, que robaban, pero en este caso muchas veces quienes robaban eso eran los que estaban en el poder, los que dirigían la religión, los que dirigían las clases. Entonces llega un momento en que se forman otras clases de sociedades que se llaman sociedades secretas. Las sociedades secretas se forman y también manejan estas cuestiones, pero hay una representación viva, una edificación que se llama el banco. Pero el banco nace
con unas tablitas. Es decir, hoy le dije unas malas palabras a mi mamá y le insulté. He violado el mandamiento que dice honra a padre y madre. Voy al templo y encuentro a la entrada del templo dos judíos. Uno sentado allá y otro sentado. El uno tiene codornices, el otro tiene patico, el otro tiene allá vaca, el otro tiene allá o carnero, porque la vaca es sagrada en la India y acá no sé si comían carne en ese entonces, aunque Jacobo le daba carne a los ángeles. Y allá tenemos aves y allá tenemos animales, según la grandeza del pecado. Hoy en día yo me imagino que estos gobernantes tendrían que sacrificarle a Dios un toro, que era el dios que se adoraba en Egipto, se llamaba Apis, y que ellos adoraron como becerro en el desierto. Por lo tanto, hay dos judíos y varios judíos vendiendo dentro del templo, que es casa de oración, y llega el Señor. Ya ahí había robo de diezmo, ya ahí había robo de ofrenda, ya ahí había robo de el dinero que se recogía y se metía en el banco que ellos tenían. ¿Cuál era ese banco? Si ustedes recuerdan que habían unos emboladores aquí en el Paseo Bolívar, esas cajitas de los emboladores en el Paseo Bolívar tenían abajo como una puertecilla o una ventanilla donde uno le pagaba la embolada y ellos metían ahí la plata y metían ahí el cepillo, el betún y vaina, y ahí lo metían todo. Entonces esa sillita o esa banquita donde ellos se sentaban para embolar estaban dentro del templo de Jerusalén, y ahí estaba sentado el judío, y entonces ellos metían ahí la platica y metían las monedas y la vaina. De esa banca es donde proviene la palabra Banco de la República, banco emisor de Roma, banco de no sé qué, banco de no sé qué, banco agrario, banco hipotecario. Y sabemos que la banca es ignominia. Muchos bancos hipotecarios han dejado viudas, huérfanos y matrimonios en la calle, porque por la hipoteca han perdido su casa. Entonces ya aquí esto va con la ignominia y va con el negocio. Por eso es que cuando voy caminando la 72 me dice una persona, si gana 280 millones, yo con 280 millones de pesos ganándomelo mensualmente, ¿qué carajo voy a prestar yo 50,000 pesos o 100,000 pesos un pagadiario o a esas personas que te exigen 280,000 mensuales? Pero posiblemente ahí viene el saqueo y el robo de ese dinero poco a poco, con el interés, la bulla, la cuestión y todas las jugadas que hay en este mundo financiero, que hasta ha llegado hoy con la tecnología, con la estafa a larga distancia, el pasar una cantidad de dinero a otra, una transacción a otra, y lo que le llamamos tecnología. Pero vamos a quedarnos con la banquita. El judío se sienta y te dice, señor Ferreira, sí, yo le dije malas palabras a mi madre, y bueno, el canario aquel que está allá, y tal. Digamos hoy en día, en aquella la moneda era otra cosa, como lo era también que a 2,000 personas le llamaban nación. Y meto el dinero ahí. Esa era la banca, y de ahí proviene la banca. Es decir, la banca la inventaron los judíos. No existía en otra parte. Hasta el día de hoy que está hablando un presidente de la República en Colombia y una cuestión o una revista o un periódico está entrevistando a Sarmiento Angulo. Y Sarmiento Angulo aparece de pronto como uno de los hombres más honrados y que más prestigio tiene en la ciudad. Por eso digo, no se incline a la banca. Ya vemos como Pablo Escobar. Y si uno empieza a investigar de dónde viene ese dinero, lo primero que dijo Carlos es el dueño de los bancos, según en Colombia, pues. De pronto aparecen por ahí muchos más ricos donde él puede ser un limonero. Pablo Escobar hizo ver a los más ricos de Antioquia, de Medellín y de Colombia como unos simples limosneros, con dineros ilícitos, de la droga camuflada, anónima, secretamente, etcétera, que ya sabemos esa historia que están. Entonces le pregunta una periodista
que no sé, una mona ahí le pregunta a Sarmiento, y usted es uno de los hombres que más apoya a Colombia, ¿cuánto paga de impuestos? ¿Y cómo hizo para...? Dice, no, ser multimillonario eso es difícil porque lo quieren robar a uno, porque uno después de yo que soy un profesional, gradué de una carrera, pero hay muchos profesionales con cartones como él que están lavando inodoros en Estados Unidos y manejando aquí carros como abogado, porque no hay. Y porque una profesión lo mucho que te puede llevar a que si no tienes casa tengas una casita modesta, si no tienes carro tengas un carrito ahí, pero hacerte dueño de banco y eso ya, esos son otros dineros. Por lo tanto, Pablo Escobar decía que quería tener un presidente y mencionaba a Sarmiento, que quería ser presidente cuando en la época de él, que era aplaudido porque regalaba barrios. Entonces hay un dinero que se llama un capital salvaje. Y ese capital salvaje condea la tierra. Invadió Estados Unidos. Volvió a la burguesía revolucionaria una simple limosnera. Y nos han hecho creer que la sociedad es la alta sociedad donde hay 4 mujeres sin hacer nada, vagas, chismosas, con vestidos de baño que se le ve medio labio y hablando todo el día de infidelidades y adulterio. En aquel templo donde estaban sentados el judío y los bancos, ahí tendrían, bueno, no se dejaban entrar a las mujeres a los bancos, pero seguramente el marido, que sí era bastante adúltero y le tiraba piedra a la adúltera, seguro decía, ay sí, yo tengo unos pecadillos aquí, y le hacía la cuestión a Dios, porque resulta que él no tenía picadillo, había tirado piedra a 50 mujeres adúlteras, las había asesinado a piedra junto con muchos más. Se llama asesinato masivo, donde nadie paga nada. Y entonces decía que el único pecadillo era que... Y entonces, en vez de comprar un toro que vale billete, valía más que un simple canario, este más dice, bueno, ese pecado no es nada, y le pagaba. Así sucede con la ley y la jurisprudencia colombiana hoy en día, cuando digo que a veces son dueños de bancos y dueños y tienen bancos fiscales en Panamá y paraísos fiscales en diferentes partes donde su dinero es intocable. El día que se forma una revuelta, arrancan para allá, y aquí dejan al campesino y al obrero y a la arruinada clase burguesa, que es la dueña de almacencito, la dueña de una pequeña fábrica de manufactura con 2 empleados y eso. Y en esa época, así, cuando comienza esa burguesía, es que piensa Carlos Marx, pero las cuestiones se fueron a un capital que se convierte en imperio, y el imperio se nutre de una explotación salvaje, y el banco se convierte en el banco de hoy en día, hasta que llegan los alemanes y en el año de 1921, 22, 23, algo así, un tal Kremen y muchos más de aquí forman la banca que se llama hoy en día Banco de la República. Y ese Banco de la República, banco hipotecario, que ha dejado tantas viudas y huérfanos en la calle, trabajan con el dinero ajeno, le cobran intereses al dinero ajeno, y cómo no se va a enriquecer un individuo. Sin embargo, las clases en pugna, que se llaman clases sociales, campesinos y obreros, están sujetos ya no sino a alguien que ha arruinado a esta clase que le seguía, y que se llama el capitalismo salvaje. Y entre eso estuvo Pablo Escobar, y están todas estas cuestiones, y por eso no es difícil que hoy en día la lucha sea más cruda, y no es difícil que hayan armas sofisticadas y derramamiento de sangre, que es lo que tiene la bandera roja, que significa sangre, la más ancha es la amarilla, cuando el oro... Pero toda esa vaina la han saqueado los grandes bancos de fuera. Por lo tanto, la economía política tiene que ver todas estas cuestiones. Y así mi tema de que es saqueo que se monta en un palo llamado sicomoro, es un árbol que no existe en la tierra de Israel y que fue traído del África y de Oriente. Por lo tanto, a nosotros nos trajeron el olivo, nos trajeron el almendro, nos trajeron esto y nos trajeron lo otro y nos trajeron lo otro, y nos quitaron el matarratón, que era el médico de la casa en la antigüedad. Nos vemos en la próxima para este tema, que lo he hecho como algo así porque no tengo nada que hacer, porque mi diario de hoy de pronto no escriba nada porque apenas voy a salir. Ayer fue un día infructuoso.